Bueno, pues vamos a dar comienzo a este acto de presentación, o de una presentación más de todas las que lleva Ramón a lo largo de su publicación de 3 días del 33. Bueno, yo he conocido a Ramón por Facebook. A veces se habla de que las redes son tan malas y tal, pero bueno, también hace que uno conozca a personas muy interesantes, ¿no? Y Ramón Pérez Montero, como rector, tengo que decir que es un egresado de la Universidad de Cádiz, por lo tanto estamos muy orgullosos de los éxitos de nuestro egresado, aunque nuestra universidad tenga tan solo 43, ¿no? 43 años, ¿no? Voy a hacer simplemente una reseña de su carrera, de su extensa carrera literaria, que bueno, comienza por supuesto aquí en la Universidad de Cádiz, siendo licenciado en Filología Hispánica. Publica su primera novela, Mi nunca dicha razón de amor, en Sevilla, en la editorial Castillejo en el año 1996. Posteriormente, en el año 98, sale a la luz la segunda, Tarde sin orilla, de la editorial Algaida. Finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer. Y con esa misma editorial, en el año 2002, la tercera obra narrativa, Princesa en la red. En la actualidad, yo no sé si ya sigues o no sigues de profesor en el instituto. Yo estoy jubilado ya. Ya estás jubilado. Entonces, se me ha adelantado un año a mí en la jubilación. Ha sido profesor de instituto impartiendo clases de lengua castellana y literatura. Bueno, se me olvidaba decir algo importante, que es de Medina Sidonia, y además ejerce de ello. Y prueba de ello una obra que creo que es muy importante de investigación histórica, como es Crónica del desarraigo, en la que estudia pues la emigración de los asidonenses fuera de su hogar, ¿no? También en el año 2012 publica su primer libro de poemas, La mirada inclemente, un segundo poemario en 2016, Palabra de Adán, y también ha ejercido como articulista en los dos periódicos gaditanos, tanto en el Diario de Cádiz como en La Voz de Cádiz. Y sus dos últimas obras en Libros de la Herida, la editorial Libros de la Herida, son Eras la noche y la que hoy presentamos, 3 días del 33. Además de otra obra, Relato ilustrado, de la editorial Pandora, en el año 2022. Yo personalmente tengo el libro súper subrayado, o sea que es un libro que me ha gustado muchísimo, se lo he dicho a él, y que trata además un hecho histórico importantísimo para la provincia de Cádiz, importantísimo para la historia de España, para entender al periodo también incluso de la Segunda República, ¿no? Ese periodo en el que al final no contentábamos ni a unos ni a otros, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo en los sucesos de Casas Viejas. Pero no, ya mi compañero Manolo Ramos, que evidentemente sabe mucho más que yo de literatura, podrá describirlo mejor, pero creo que es una obra que no solamente se queda en el hecho histórico, sino que va más allá y va también al estudio de las condiciones de los personajes, ¿no? Las condiciones humanas, tanto de hombres como de mujeres, en ese conflicto donde nadie es bueno ni nadie es malo, todo el mundo se deja arrastrar por las circunstancias, ¿no? Y esta sería un poco una breve presentación que bueno, mi idea aquí sobre todo era estar con todos ustedes y estar con Ramón y con Manolo Ramos. Así que les doy la palabra a ellos y que ya vosotros llevéis el guión, ¿no? de esta presentación. ¿Quieres decir algo? Bueno, no, dilo tú. Ahora hablo yo. Bueno, Gracias, Albert. Bueno, muchas gracias a la universidad de nuevo por invitarme y expresamente a Ramón y a Paco, ¿no? Compañeros, yo me alegro de estar aquí además de con Ramón, con Paco Piniella, porque nunca habíamos tenido ocasión de coincidir. Claro, yo estoy jubilado hace ya algunos años, pero él acaba de terminar
su etapa como rector, por lo tanto yo quiero agradecerle y además felicitarlo por dos cosas: por su periodo tan intenso y tan fructífero como rector, y porque ha dejado de ser rector también, porque yo me acuerdo cuando fui nada menos que 9 años vicerrector. Cuando terminé de vicerrector, para mí fue un verdadero alivio y descanso. Me sobraba el tiempo, con decir eso ya es suficiente, así que te felicito porque vas a tener tiempo, según he leído en alguna entrevista que te han hecho, para escribir, que creo que tienes una novela, si no terminada, a punto de terminar. Y con Ramón, pues, ¿qué voy a decir? Que lo conozco desde chico, ¿no? Casi, sí, porque fue alumno mío, ¿eh? Tuviste esa mala suerte. y que yo acabo de terminar un libro sobre Pedro Salinas, el poeta, que me permito recordar una anécdota suya, como que Pedro Salinas fue, antes de salir de España, fue catedrático en Murcia, en Sevilla y en Madrid. Y cuando fue catedrático en Sevilla, fue profesor de Luis Cernuda, el poeta sevillano. Y estuvo, como él dijo luego, estuvo un curso entero mencionando en clase el nombre de Luis Cernuda, y solo hasta el final de curso supo quién era Luis Cernuda. Desde luego no era el poeta que luego se convirtió. Pero bueno, algo así me ha pasado con Ramón, que yo fui profesor suyo. ¿Cuántas veces tuvimos en clase que hablar de novelas, hablar de poesía? Pero prácticamente a mí me pasó casi como una persona, un alumno más desconocido, y ahora, bueno, pues me encuentro con la agradabilísima sorpresa de que ha publicado 2 espléndidas novelas, ¿no? Yo siento una envidia sana, ¿verdad? Como novelista que soy también, ¿no? Y lo reconozco, ¿no? Porque tanto Era la noche como 3 días del 33 me parecen dos espléndidas novelas, como ahora creo que tendremos ocasión de subrayar o de analizar. Porque yo no voy a hacer, he pensado que el formato que vamos a tener hoy, vamos a seguir, es un formato de preguntas-respuestas, para agilizar un poco que haya un coloquio, que no solo hable él, hable yo, primero de mi rollo, luego el suyo, etcétera, sino que intentemos entrecruzar nuestras opiniones. Y yo, si te parece, por supuesto también que le doy paso también al público, aunque escaso, pero selecto, porque me consta que hay aquí por lo menos 2 o 3 personas que saben mucho de la novela, que la han leído y que tienen su propia opinión. Entonces yo les agradecería, por supuesto, que nos ayudaran también a poner en pie este edificio, ¿no? Y hablando de edificio, Ramón, yo te plantearía, estoy seguro que tú has encontrado un modelo. ¿Tú vas a hacer ya la primera pregunta? Bueno, no, sí. ¿Vas a hacer ya la primera pregunta? Sí. No, espérate, voy a... Vale, por eso te planteamos. Yo también quiero daros las buenas tardes y agradeceros vuestra presencia, ¿no? Y por supuesto a la Universidad de Cádiz, en la persona de su rector. Estoy muy contento de estar aquí. Es lo más importante, estar aquí, ¿no? Eso es lo más importante. Y yo he aceptado la propuesta de Manolo de hacerlo así, tipo entrevista, pero esta mañana he estado reflexionando un poco sobre la novela y demás, y he escrito 4 ideas, pero las he escrito y os las quiero leer. No sé, porque también puede servir como punto de anclaje o de referencia para lo que podamos hablar a continuación, ¿no? Son unas ideas que las he escrito y me gustaría poderlas leer, ¿no? Son tan breves que las tengo en el móvil, Quiero deciros, el lector hallará en esta novela incoherencias, diferentes tonos narrativos, y sobre todo no una línea cronológica del tiempo, sino espirales del tiempo.
No se encontrará con acontecimientos ordenados según la habitual sucesión de causas y efectos, sino que los sentirá como una nube que se propaga y se retrae, se extiende y encoge, a veces delicada, otras más apasionada, pero siempre constante en medio de circunstancias que a fuerza de extrañas nos resultan reconocibles. No estoy conforme con la visión lineal del tiempo de los historiadores, quienes para esta concepción lineal del tiempo se basan en hitos tan tranquilizadores y evidentes como que la dictadura de Primo fue anterior a la Segunda República. Y ruego a los historiadores que me perdonen. Si no está de acuerdo, ahora hablamos. Pero sucede que la esencia del tiempo no se aviene con cronologías, pues estas, en cualquier caso, responden al pavor del observador de perderse en el marasmo de la falta de calendarios. El tiempo no conoce el progreso, porque resulta imposible avanzar en el tiempo. Todo lo que ocurre, ocurre en el presente, envuelto en la paradoja de la permanencia de lo efímero. La novela debe palpitar en ese tiempo sin progreso, ajena al interés humano por registrarlo de manera progresiva o incluso progresista. Los auténticos personajes literarios extraen su carácter desgarrador de su desprendimiento de la carga cronológica del tiempo, y de esta liberación nace esa permanente actualidad que los proyecta hacia el infinito de su inmortalidad. La vida no es una historia, ni una creencia, ni una recopilación de acontecimientos. La vida es un misterio que debe ser enfocado desde distintos ángulos, no para aclararlo, sino para hacer una nueva contribución a ese misterio. La realidad no es una imagen fotográfica que refleja lo evidente. El realismo es la negación de la realidad, lo mismo que la imagen fotográfica que ni la reproduce ni la alcanza. El punto de vista realista fija esa imagen única que nos es ofrecida como si fuera la realidad dinámica, cambiante y que no puede ser encasillada. Una fantasmagoría. La historia recoge los datos, la fecha de los sucesos de Casasviejas, los muertos, los heridos, datos que nos fijan el resumen de lo inasible. Y ella intenta desentrañar las causas de estos efectos. Pero más allá de todo esto es preciso indagar en el tiempo, implacable y cambiante, cuya metáfora es el ser humano. Y es igualmente el ser humano la metáfora de la historia, donde él resulta devorado por ella en su permanente intento de transformarla. Esta es la idea que quería plasmar antes que nada, ¿vale? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea, que me parece además un poco, está a la saga un poco de la teoría del caos, ¿no? Sí, totalmente. He querido deducir, ¿no?, del desarrollo de tu novela en cuanto al tratamiento del tiempo, por supuesto. Pero yo antes de entrar en ese tema, que me parece muy fructífero de analizarlo y de darle vueltas, yo quería preguntarte, porque yo creo que has conseguido, desde Eras la noche, la novela anterior a Eras la noche no la he leído, tengo esa asignatura pendiente, nunca mejor dicho. Pero desde Eras la noche a esta novela has encontrado un modelo y una geografía. Un modelo de contar una historia y una geografía que podemos relacionarla perfectamente con los grandes mitos geográficos, novelísticos contemporáneos, ¿no? Desde Faulkner, Panatava, García Márquez, Macondo, Caballero Bonal, por cierto, Caballero Bonal con Argónida, etcétera. Por cierto, que acaban de darle el premio Cervantes, como sabéis todos, a Luis Mateo Díez. Y también es un novelista que tiene su espacio geográfico imaginario. Quizás la diferencia con estos espacios que acabo de ir desarrollando es que el tuyo no es imaginario.
Bueno, es imaginario en cuanto que tú lo haces, lo elevas a categoría de literatura, ese espacio también. Sí, porque creo que, has dicho del tratamiento del tiempo, es que yo creo que tú aprovechas un resquicio que te permite escribir la novela, el resquicio entre la historia como fue y la historia como tú la cuentas en esa novela. Entonces, yo quería preguntarte sobre esto, sobre el modelo y el espacio geográfico mítico, que ya de por sí Casavieja es un mito en sí mismo, pero bueno, que tú aprovechas para desarrollar ese mito y convertirlo no solo en un mito real, histórico, sino en un mito literario. Ahora ya la gente tendrá que acudir a tu novela para completar el conocimiento extenso de lo que pasó en Casavieja, ¿no? Sí, es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Y muy interesante. El paisaje, digamos o la conformación geográfica donde transcurren las dos historias, pues es prácticamente el mismo, es la comarca de Las Andas, ¿no? Donde está Medinasidonia y está Casavieja, que era en aquel momento en que narró la historia una pedanía de Medinasidonia. Lógicamente ese paisaje lo llevo muy dentro de mí porque me he nacido allí y me he criado allí y sigo viviendo allí, a pesar de que he estado trabajando fuera y demás, pero sigo muy vinculado. Aquí hay otro sidonense, ¿no? Hoy, entre el público, que me imagino que tendrá los mismos sentimientos que yo en ese aspecto, ¿no? Ese lazo entrañable que se traba con la tierra donde naces, ¿no? Estas historias, tanto la de Eras la noche como la de 3 días del 33, pues la he escuchado desde niño, ¿no? Sí, toda la gente de Medina, mis mayores y demás, han hablado siempre de esta historia y han hablado de ellas como de algo muy... dejándolo todo siempre en un halo de misterio, ¿no? Lo cual le viene muy bien a la creación literaria, ¿no? Pues si te lo explican y tú lo entiendes, pues como que le quitan un poquito el misterio, ¿no? Pero si te lo dejan envuelto en ese halo de misterio, lógicamente no era intencionado. No me hablaban ni de lo que pasó con los maquis, ni lo que pasó en Casavieja, porque o no lo sabían muy bien, o no querían saberlo, o preferían no hablar, ¿verdad? Porque ya sabemos que las dictaduras lo primero que intentan es eso, silenciar a la gente y a base de miedo y demás, ¿no? Entonces yo he escuchado estas historias en esa salsa, ¿no? Del miedo y del silencio. Lo cual ya digo que me ha venido muy bien, porque después cuando he ido a recuperarlas, pues de alguna manera estaban impregnadas, ¿no? De todo eso, de ese misterio, de ese miedo, de ese silencio. Y eso le viene muy bien a la creación literaria. Es una época también. Tú dices hay una geografía y hay una época, efectivamente. Las dos novelas están casi en el mismo tiempo, ¿no? Porque Eras la noche abarca desde los sucesos de Casaviejas hasta el año 1965 y los sucesos de 3 días del 33 pues son los sucesos de Casaviejas, pero digamos que esa es la columna vertebral cronológica de la novela, de esos 3 días, pero luego se expande la historia, ¿verdad? Y llega hasta el siglo XVIII, con la fundación de la aldea, hasta el año 2000, donde muere uno de los múltiples personajes de la novela. O sea, que en cierta parte es el mismo periodo de tiempo, la misma época histórica, pero con bastante extensión, ¿no? Por eso he dicho en el textito este que os he leído que la historia se expande y se contrae de esa forma, como una nube, ¿no? Sí, claro, a mí me parece muy importante las novelas, las buenas novelas. Lo importante en las buenas novelas como la tuya, que lo es, sin duda, no es el qué, sino el cómo. Y porque tu novela seguro que va a pasar a la historia de la literatura, no tengo la menor duda, y que uno de los perfiles de tu novela más importante es la manera que tienes de narrar, la forma, que es lo que siempre se ha dicho, en la literatura no importa tanto el fondo, sino como la forma. Ahora, tú para eso, para contar esa historia
que has elevado a literatura, de mito, a la literatura, de mito histórico, a la literatura, tú te has servido de unos procedimientos, de unos recursos, que es lo que yo llamo en numerosas ocasiones en mis libros, he titulado como la construcción, ¿no?, de una novela, la arquitectura de una novela. Es decir, que pensemos en una novela, si queréis, como un edificio con varias plantas, con varios departamentos, etcétera, que el arquitecto tiene que ir diseñando. Tú eres el arquitecto, has sido el arquitecto espléndido y magnífico de esta novela. Claro, la manera de narrar, pues yo creo que la manera de narrar, tú que has sido profesor de literatura y que eres filólogo, estoy convencido que has tenido presente pues los comienzos y la estructura de El Lazarillo de Tormes, que empieza a contar una historia que luego se convierte, nos damos cuenta que es una carta que va dirigida a una persona, que no nos enteramos de quién es esa persona hasta el final, ¿no? El Quijote, pues el Quijote empieza a contarlo un narrador heterodiegético, perdón por el palabra, ¿no? Es decir, que está fuera de la historia, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, tal, es un narrador en tercera persona, omnisciente, pero luego va pasando a otro narrador, a otra voz, el cita a Mete Benengeli, famoso, etcétera, en fin, etcétera, hasta que en la segunda parte de la novela parece increíble la voltereta que da Cervantes, que es espléndida, ¿no?, de contar lo que ha ocurrido en la primera parte, contarla con el punto de vista, contradiciendo al supuesto narrador de la segunda parte del Quijote, el bachiller Avellaneda, ¿no? Bueno, Pascual Duarte, pues está ahí, espléndida novela, que se sostiene en el aire, no parece que esté contada, bueno, aparentemente está contada por el protagonista, pero luego nos enteramos como si el protagonista lo han matado, lo han ejecutado. ¿Cómo podemos enterarnos de la historia? Bueno, pues resulta que la historia la ha ido escribiendo en cartas a un personaje, este personaje la ha perdido o no la ha revelado hasta que aparece otro personaje, etc. ¿Para qué cuento esto? Bueno, Moby Dick también, llamadme Ismael. ¿Quién es Ismael? Pero si Ismael ha muerto, el grumete ha muerto que la ha matado la ballena blanca. No, es que al final nos enteramos que no la vi. Es decir, naturalmente todos estos procedimientos que son tan antiguos que tú los conoces. Bueno, tú has logrado, ¿y tú qué procedimientos has empleado? Pues tú hablas de espirales. Yo a eso le he llamado mosaicos. Mosaicos con lo que haces la tesela de tu espléndida historia, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Te parece...? Sí, a mí me parece que los ejemplos que has mencionado vienen muy a cuento porque, efectivamente... Bueno, es una novela coral, por supuesto, sí, claro. Sí. Tú ahí aprovechas todo... Sí. Lazarillo para mí es un hito decisivo en la historia de la literatura española, ¿no? Me parece un descubrimiento fantástico, ¿no? A pesar de su brevedad y eso, pero es tan realmente compleja y tan atrayente. El Pascual Duarte igual, ¿no? Es otro referente porque en Eras la noche exploro una beta de la literatura picaresca, y Eras la noche, la familia Pascual Duarte yo creo que está también en esa línea, como está El mundo de Juan Lobón, de Berenguer, ¿no? O sea, los ejemplos que has traído están muy bien traídos en ese sentido. Efectivamente, yo construyo la novela a modo de mosaico, porque lo que más me interesa es la forma. Estoy de acuerdo contigo, la literatura tiene que ser forma, porque contar la historia es puramente anecdótico. Es decir, estás ahí en el terreno del entretenimiento. La novela cumple una función de entretenimiento, lógicamente, pero si tú quieres que la novela se proyecte más allá, la tienes que meter en el sistema del arte. Y el sistema del arte es la exploración de la forma. Yo he trabajado mucho la forma de la novela,
es lo que más me interesaba, porque yo la historia la sabía, pero no sabía contarla porque no había encontrado la forma de contarla. Hasta que no la encontré, pues estuve mucho tiempo pensando cómo la iba a organizar, ¿eh? No sabía cómo. Recuerdo que una noche, hablando con Jesús en un WhatsApp, me hablaste de los sucesos que sabías, y digo, esa historia la tengo en la cabeza, pero no sé cómo llevarla. No, es un Miura que no me atrevo a torear. Y recuerdo que me escribiste, haz lo que podrás. Eso me dio fuerza, ¿no? Y ya digo que lo que más me interesa es la forma. Y se construye eso a modo de tesela, ¿no? Perdón. Se construye la historia a modo de tesela, de mosaico con tesela, porque ya he dicho antes que hay un eje cronológico que son los 3 días, el 10, el 11 y el 12 de enero de 1933, pero después la historia de cada uno de los personajes pues orbita, creo que es la expresión más adecuada, orbita alrededor de esos 3 días. ¿Por qué? Porque todos los personajes que aparecen en el libro se ven afectados por esos 3 días biográficamente, y su vida hubiese sido totalmente distinta si no se encuentran con ese agujero negro, que a algunos los atrae, los devora, los destroza, y a otros les cambia la trayectoria hacia rumbos totalmente inesperados, ¿no? Entonces, yo creo que la forma había que ajustarla a eso. La historia, para mí, básicamente es anecdótica, a pesar de que le doy mucha importancia a la historia y de que la he tratado con el máximo respeto posible, porque yo conozco a muchos descendientes de las víctimas que todavía viven, y les tengo un tremendo respeto, porque yo sé que esas heridas todavía las llevan abiertas. Y todavía les duele lo que le pasó al padre, lo que le pasó al abuelo, lo que le pasó a la madre. Y eso hay que tratarlo con mucho respeto. No se puede desvirtuar mucho, ¿verdad? Y fantasear mucho sobre eso, porque alguno puede decir, hombre, no estás contando lo que estás mintiendo, ¿no? Entonces yo quiero contar esa verdad histórica hasta donde puedo, hasta donde mis aportadores de datos me han facilitado, uno de ellos está aquí, Jesús, que me ha aportado unos datos valiosísimos, ha sido una ayuda tremenda, estoy tremendamente agradecido, ¿verdad? Igual que a José Luis Gutiérrez, igual que a Salustiano. En la novela aparecen como personajes de la novela. Aparecen como personajes de la novela porque yo les he dado ese rango de personajes de como son los que yo los llamo los 4 evangelistas, ¿no? Los principales, ¿no? Los que me cuentan la verdad contrastable, ¿no? de la historia. Después yo sobre esa verdad pues fantaseo. Y hago mi construcción, mi edificio, como tú dices, mi edificio literario, sí. Pero sobre esos pilares firmes de la historia. Y hay cosas curiosas, ¿no?, en la construcción de esa historia. Cuando yo tenía la historia terminada, Jesús me había facilitado información sobre el comandante Abril durante la Guerra Civil, ¿no?, después de los sucesos, ¿no? Yo eso lo dejé muy en el aire porque yo pensé, bueno, el personaje ya está agotado, ¿no? Ya ha terminado su actuación en los sucesos, se montó en el autobús y se fue. Pero un amigo me dijo, que la leyó antes de que se publicara, me dijo, un conejillo de Indias que tengo por ahí, me dijo, escucha, este tío no estuvo, este comandante Abril no estuvo, el capitán Abril no estuvo después de comandante en la guerra y participó en la detención de Lorca. Eso te lo pregunté yo, pero te lo pregunté por WhatsApp. Sí, te lo preguntaste tú, pero ya eso es cuando la historia estaba terminada. Yo estoy hablando antes, cuando la historia todavía no está publicada, ¿no? Entonces, yo dije, sí, lo he pensado porque Jesús me había hablado de ese episodio, ¿no? Lo he investigado, ¿no? Y yo dije, es que me parece que Lorca es un personaje tan potente que me da miedo de que cualquiera puede decir, este tío se ha llevado 700 páginas hablando de los sucesos que sabía para terminar adhiriéndose a la figura de Lorca para darle realce a su obra, ¿no? Parece que todo hubiese sido en función de ese episodio.
Pero lo pensé y me dije, bueno, pues, ¿sabéis cómo lo puedo hacer? Que lo incluyo, pero sin que no sea tan contundente, ¿no? La figura de Lorca. Y escribí, cuando la novela estaba terminada, escribí ese episodio que ahora todo el mundo me felicita por él porque dice que está muy bien traído, Y Lorca aparece y no aparece, ¿verdad? Lo dejo así en una nebulosa que el que está muy familiarizado lo capta enseguida, pero que un lector que no esté tan familiarizado quizás le cueste un poquito más trabajo, un poquito más trabajo encontrarlo. Otro de las cosas que hago es que hablan los muertos. Sí. Hablan los muertos. Es decir, tú dices que ¿cómo es posible que en el Duarte, ¿no? Que si ya lo han justiciado, ¿cómo es posible que cuente la historia? Bueno, María, la amiga de María, cuenta su historia una vez que la han tiroteado en el patio de la choza. Cuenta su versión de la historia, cuenta cómo la hieren las balas y cómo cae muerta. Y ella lo cuenta. La literatura, afortunadamente, nos permite hacer esas virguerías, ¿no? Y el lector las asume y las ve muy normal, ¿verdad? Otro de los muertos que hablan son el sargento de la Guardia Civil del cuartel con el soldado, con el número de la Guardia Civil, ¿no? Hablan los dos después de muertos. Hablan en un paisaje, no se sabe cómo, y hablan también de los dos de lo que ha ocurrido, ¿no? Otro personaje vuelve a Casas Viejas y no sabemos si realmente ha vuelto o está soñando, y recorre el pueblo como en un sentido onírico, ¿no? Es decir, a pesar de que utilizo muchas técnicas, de que me baso en una historia real, pero utilizo técnicas totalmente ficticias, ¿no? En ese sentido, ¿no? La respuesta quizás es un poco larga, ¿no? Me has dado una idea, porque bueno, aquí habría tema, si yo fuera todavía docente, una tesis doctoral, es decir, el muerto en la literatura, el muerto vivo en la literatura. Es decir, que desde Faulkner, Luciano González Ejido, que es un amigo mío, que un novelista que os lo recomiendo, porque es fantástico, que además tiene una novela que era no sé qué del sol, La fatiga del sol, que es una historia contada por un muerto. Toda la novela. Espléndida. Luis Mateo Díez. Todo el boom hispanoamericano está lleno de muertos. De cadáveres revividos, ¿no? Es decir, que ahí hay una tesis doctoral, sería espléndido, ¿no? En la historia de la literatura contada por un muerto. Bueno, pero esto es una anécdota más bien que una pregunta. Sí. Que se lo comenté a Ramón en su momento cuando terminé de leer la novela, es el uso del habla andaluza, ¿no? Que yo creo que es muy difícil. Por supuesto. Es muy difícil cómo él introduce el habla andaluza, ¿no? Sin caer en la chabacanería, que es fácil de caer, ¿no? Y creo que hay un dominio de cuándo tiene que poner, cuándo no tiene que poner. Yo eso se lo he dicho muchas veces a él ¿no? Personalmente. Le digo, Ramón, tú tienes un oído prodigioso, porque es que hablas o escribes como se habla. Que es lo que decía el famoso Antonio Machado, ¿no? Saca al alumno al encerado, le dice, a ver, fulanito, escribe ahí los sucesos cotidianos que suceden en la rue, y el alumno escribe en la rúa y escribe lo que pasa en la calle. Esa es lo que hace Ramón. Ramón es que tienes un oído prodigioso, además lo haces con una facilidad, una elegancia que no se nota, además, que lo que está es oyendo hablar andaluz. Y andaluz, bajo andaluz, andaluz, y si quieres gaditano. Andaluz de las andas, más que gaditano de las andas, Claro, luego me ha dicho, es que claro, yo me he pasado media vida en un bar, en el bar de tu padre, de mi padre. Oyendo hablar, claro, ahí eso es un filón, Bueno, voy a hacer una punta a eso que dice, eso que ha dicho Paco. Yo, el lenguaje que utilizo es el lenguaje de mi zona, ¿no? De las Andas, y de Medina, de Paterna, de Alcalá, de
Vejer, ¿no? de esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde yo me he criado y es lo que he mamado, ¿no? Mis padres hablaban así, mis abuelos, pues todo. Y después, como dice Manolo, yo me he llevado muchos años trabajando en la tasca de mi padre, allí en el pueblo, y allí, pues, la gente que iba, pues, era eso, tagarnineros, caracoleros, cazadores furtivos, que conocían todo el campo perfectamente y... sé cómo ellos hablan del campo y sé cuáles son sus vivencias y las tengo muy impregnadas. O sea, a mí no me cuesta trabajo ninguno hablar con ellos porque en cierto modo, soy uno de ellos, ¿no? Yo vengo de ahí y no reniego de mi origen. Estoy muy, muy orgulloso de ese origen humilde y me siento muy vinculado. Me siento muy vinculado a esa gente. Todavía sigo siendo amigo de ellos, de muchos de ellos. La mayoría han muerto, pero de los más jóvenes que en aquel tiempo, pues sigo siendo amigo. O sea, que para mí es con mucha naturalidad, pero fue un asunto que nos trajo un poco de cabeza a los editores y a mí, porque no sabíamos si mantener la fonética, la transcripción fonética de esta variedad lingüística en la transcripción en prosa, ¿no? Es decir, los ao y los ío y esas cosas, no sabíamos si ponerlo o no, porque, como tú dices, es un tópico, ¿verdad? Y pensábamos que corríamos el riesgo de que pudiera sonar a Hermanos Álvarez Quintero o algo así, ¿no? Que disonara bastante, ¿no? Y dijeron, esto es... ¿no? Y destrozara la novela, ¿no? Pero yo hice una serie de consultas a unos amigos, ellos hicieron una serie de consultas, al final dije, vamos a hacerlo, vamos a asumir el riesgo de plasmar eso en el texto. Y creo que funciona, porque la gente lo alaba. Y Antonio Muñoz Molina, cuando estuvo en Medina presentando la novela, me dijo que funcionaba perfectamente, que era un acierto, y si lo dice Muñoz Molina, pues habrá que creérselo, ¿no? Sí, bueno, no hace falta que lo diga con todo respeto Muñoz Molina. Es que lo importante de literatura es tener en cuenta, lo más local es lo más universal. No abandone, Ramón, yo te aconsejaría, perdóname que te consejo a esta altura, pero que tú seguro que tienes mucho más experiencia que yo en porque lo has demostrado, ¿no? Pero que lo más local es lo más universal. Sí. Y García Márquez lo demuestra, ¿no? García Márquez, Luis Mateguíe, todos los escritores. Cervantes también, ¿cómo no? Cervantes. Todos, ¿no? Bueno, pero lo que sí quería yo es que en un momento dado, dentro de esos procedimientos, que la novela es mosaico, contrapunto, porque ahí es donde entra el tiempo de la novela, ¿no? Así que tú no tienes en cuenta la cronología lineal de la historia, sino que vas para atrás, para adelante, como Perico en tu casa, que para eso eres el dueño de la historia, ¿no? Y además es que es como, yo por lo menos creo que se debe contar una historia, ¿no? Un presente continuo, ¿no? Presente continuo. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, y estuve a punto, en el momento que llegué a la página 500, por ahí, te metes tú en la novela, como personaje. Sí, como pero el narrador, eres narrador, claro. Y digo, bueno, ya he pillado a Ramón, lo he pillado. Pero claro, es totalmente coherente con la historia. ¿Coherente por qué? Pues porque tú eres el dueño de esa historia, y la historia, aunque atraviesa el género más importante de la novela, es la ficción histórica si quieres, pero que también tiene mucho de documento. ¿Y tú cómo nos vas a dar tu opinión si eres el dueño de la historia que estás contando? Tu opinión, una más, como un documental de esos que vemos en la televisión, ¿no? Que le preguntan al autor, ¿no? O en un coloquio le preguntan si aprovechan que está el autor delante. Pues claro, tiene que dar su opinión, ¿no? Y ahí es donde metes tú un párrafo que desde luego me permito leer, porque creo que es muy importante, ¿no? La página 528, ¿no? El novelista ha de escapar del corcel de esa narrativa canalizada
que se basa en una concepción de la historia encajada en su imaginario valle fluvial. El novelista no puede someterse a esa tiranía del paso lineal del tiempo desde el pasado al futuro con pausas efímeras en el presente. El novelista no puede recurrir al truco del mecanismo de relojería de las causas y los efectos para dar credibilidad a su ficción. El novelista ha de tejer su relato en la vorágine permanente, la teoría del caos, ¿no? La vorágine permanente, debe romper los diques temporales para que en la novela fluya su propio tiempo inasible y circular. O sea, ahí has acertado completamente de lo que es y te aplaudo, ¿no? La novela es, sigue más adelante, el relato preso en un bucle infinito. Sí, ese bucle es el que tú has trazado en tu historia. Sí, es que el tratamiento del... Ahí hay dos asuntos, el tema de la irrupción del novelista en su propia historia y el tratamiento del tiempo. El tratamiento del tiempo, pues, me parece que es fundamental. Con una concepción del tiempo que no es la con la que nos manejamos diariamente, ¿no? Esa sucesión ficticia de pasado, presente y futuro con que nos tranquilizamos tanto, ¿no? Efectivamente, en la historia hay un contrapunto y el novelista surge de ese contrapunto, ¿no? La visión del novelista surge de este contrapunto, porque por un lado está la visión de los historiadores, ¿no? De los evangelistas. Es decir, la gente que ha estudiado los documentos, ha ido a las fuentes y nos exponen con datos históricos lo que ocurrió, ¿no? Es decir, ahí está, es la versión del historiador. Magnífica, utilísima para hacernos una idea de las cosas, pero el tiempo no funciona así, como he dicho en la pequeña introducción esta que he hecho, ¿no? Por eso el narrador da su versión, la versión del narrador frente a la versión del historiador, de los historiadores, ¿no? Que tiene que ser una versión totalmente diferente, por eso, porque el tiempo del historiador es diferente al tiempo del narrador, o debe serlo. La novela es una historia en un bucle infinito, ¿no? Como dice el narrador, no lo digo yo, lo dice el narrador, que es otro ente ficticio, que no soy yo, ¿no? Si es que yo soy real, que a veces lo dudo, ¿no? Es otro punto de vista totalmente diferente. Y tú has visto muy bien que está el trasfondo de las ideas de la teoría del caos ahí detrás, porque yo soy muy, muy entusiasta de la teoría del caos y de todas las ciencias de la complejidad. Me parece que las ciencias de la complejidad, la teoría del caos, la teoría de fractales, todo eso han hecho unos aportes importantísimos al conocimiento de la realidad y de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces sí, está impregnado de esa teoría del caos, ¿no? Y de las ciencias de la complejidad, porque la realidad es compleja, ¿eh? La realidad no es simple. Pero claro, para entenderla tenemos que simplificar, ¿eh? Y normalmente, pues, los historiadores la simplifican a su manera. Es útil, ya digo útil, y a mí me parece una labor meritoria y admirable, ¿eh? Pero no es verdad. Es decir, no funcionan las historias así. Las historias no funcionan en base a pasado, presente y futuro, porque todo, como digo en la introducción, todo lo que ocurre en el presente. El pasado es un rastro que queda en nuestra memoria, en un circuito cerebral, electroquímico, queda ahí un impregnado, algo ahí, o en documentos, ¿eh? Pero todo lo que está ocurriendo en el presente. Y el futuro no existe, el futuro es una mera hipótesis que nos trazamos, ¿eh? Son proyectos que nunca acertamos sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, lo que ocurre en el presente, ¿eh? Y eso las ciencias modernas lo están estudiando bastante. A mí me resulta muy atractivo y yo trato de esas ideas de la ciencia moderna, de la ciencia del caos, de la ciencia de la complejidad, de la teoría de fractales, de la teoría de sistemas, todo eso lo utilizo en mi creación literaria para darle una consistencia intelectual, ¿no? Importante a la novela, ¿no? Claro, es que yo creo que tú das en la tecla porque el historiador, ¿qué hace? Contar una verdad o lo que él
después de mucho investigar, después de mucho estudiar, de mucho preguntar, cree que es la verdad. A lo mejor no es la verdad, no, la historia no sucedió como cree un historiador, ¿no? Con todo mi respeto, pero tú lo que te basas es la verosimilitud literaria. Claro. No en la verosimilitud histórica. Para ti eso no Claro, pero son dos tipos de verdad que están enfrentados en la novela, ¿no? Es decir, está la verdad histórica, la que demuestran los evangelistas históricos, yo los llamo así un poco irónicamente, ¿no? Sí. Está bien buscado. Pero después está la verdad, porque es que yo creo que tú has dicho que es una novela coral, efectivamente hay 300 y pico personajes, como los que la habéis leído, sabéis que cada uno de ellos habla y actúa y tiene su parcela de protagonismo. Pero 300 personajes, ninguno, digamos que es el protagonista, porque ni siquiera María la Libertaria o Seis Dedos podemos decir que sea el protagonista de la novela. Tienen más protagonismo, pero no son los protagonistas. Y yo creo que el protagonista de la novela es el enigma de la verdad. Es decir, todo gira en torno a ese misterio de qué es la verdad. ¿Realmente somos capaces de decir lo que sucedió cuando sucedió algo? ¿Somos realmente capaces de decirlo? Y más cuando son hechos históricos, que lo único que tenemos para manejarlos son los datos que han quedado, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar cualquier ejemplo cotidiano, si sucede algo en nuestra casa y estamos allí 4 personas, cada uno va a contar una versión distinta de lo que ocurrió. Se cae un vaso y cada uno cuenta una historia diferente, ¿no? Sí, es que este le dio, es que, no sé, se distrajo, no sé, no, es que tú le diste. Es decir, en torno al suceso banal de la rotura de un vaso, aparecen 4 versiones diferentes. Sí, sobre esto, si me permite, es que no quiero que se me vaya la idea, es que hay un episodio espléndido, que ahora me he acordado, el del Capitán Artal. Sí. Espléndido. Las 4 muertes del Capitán Artal. Las 4 muertes. Es que el Capitán Artal murió de tantas maneras como personas han contado la muerte del Capitán Artal. No, y sobre documentos, ¿verdad eso? Es decir, eso ahí Jesús ha tenido una gran intervención porque Jesús conoce muy bien ese episodio. Y realmente, según los propios documentos oficiales, no podemos saber cómo murió. Y yo, por lo menos, recojo 4 posibilidades de la muerte de Artal y las pongo. Y por eso di ese capítulo de título Las 4 muertes de Artal, ¿no? Porque pudo morir de 4 formas diferentes. Y no sabemos realmente cómo murió. Sabemos que murió. Eso desapareció, efectivamente, desapareció. Pero unos dicen que los mataron sus mismos compañeros cuando vio que iba a desertar, otros que lo mata el enemigo, pero el cadáver quedó tirado y nadie lo encontró y se perdió el rastro de él, nadie sabe realmente lo que ocurrió. La madre, ¿no?, es la que pide, ¿no?, una paga, ¿no?, por la muerte del hijo y no se la dan porque, creo que no se la dieron al final porque realmente no se sabía. Como tantos dramas de la Guerra Civil Española, en tantas ocasiones, ocurrió mucho con los desaparecidos. Pues tiene que pasar, conforme al Código Civil, un número determinado de años para dar a una persona por fallecida. Sí. Entonces, y luego se pone en marcha toda la máquina. Como eso que hablo... Año 45, ¿no? Creo que es cuando el año 45 es todo aquel que no... Sí, hubo varios plazos ahí porque... No sé por qué mi abuelo se le dio por muerto en el año 45 cuando murió en el 73. Lo que pasa es que murió en la Unión Soviética, no murió en España. Porque además luego el registro ya aparecía. Pero quiero aprovechar que hablo porque antes has tenido un lapsus que puede haber llevado a confusión de algunas de las personas que estamos aquí o que están aquí. Has hablado del comandante Abril. Es un personaje de Minasidonia, como es Minasidonia, pero no tiene que ver con Casas Viejas. No, sí, es verdad, sí. Me refería a Rojas. Rojas, sí. Rojas. Que es también otro personaje. Y se ha hablado de Abril, que es un guardia civil. Comandante Abril, el de Eras la Noche. El de Eras la Noche, ¿eh? Sí. Es Bernabé López Calle. Sí, es que es de Montejaque, no es de Medina, es de Montejaque. De Montejaque, pero que muere en Medina. Que muere en Medina. Muere en Medina, está enterrado en el cementerio Sí. de Medina, además ahí. Era un guardia civil, que era una cosa rarísima, porque era anarquista.
es la antítesis. Y además encima era el jefe de la partida guerrillera maquis más activa de la provincia de Cádiz, realmente, ¿no? O sea, que su hermano Pedro era otra cosa, que Era alcalde de Ponteja, que sí. Y tal, entonces ¿te referías ahí Sí, me refería a Rojas, sí. Porque Abril no tuvo nada. Abril estaba cuando ocurrió lo de Casas Viejas, al igual de la provincia Sí. de Málaga. Sí, no, pero sí. Abril sale en la novela Eras la noche. Sí, ese es el protagonista. Es el Sí. Pero protagonista. vamos, estáis hablando Sí. del tema ese. Sí, ha sido un lapsus mío, sí, está bien que lo puntualice, sí. No, pero porque... Manolo, me es una No, pregunta. claro, hombre, por supuesto, y interesado, todas las que queráis. Es una cuestión de interés propia. ¿Cómo construyes tú la novela? ¿O cuántas veces has cambiado la estructura hasta dejarla como está? Pues es un tema... Yo dejo... O sea, no has empezado por la primera página y has terminado por la última, evidentemente. ¿O sí? No, no exactamente, pero tampoco muy distinto de eso. Me explico. Yo dejo que la novela se vaya construyendo sola. Es decir, yo no tengo un plan arquitectónico para la novela. Me alegro, haciendo referencia me alegro que me digas a lo eso, que... porque a lo que- sí, yo no hago una estructura previa de la novela. Yo dejo que ella vaya fluyendo. Caminante se hace camino andar. Efectivamente. La novela debe ir ella fluyendo, porque si ella no fluye es que no es buena. no tiene- Si se atasca, no, tiene que fluir. Y cuando tengo ya bastante escrito, digo, a ver lo que me ha salido aquí, o a ver lo que me está saliendo aquí, ¿no? Y entonces veo yo que hay una estructura, pero que no la he planeado, se ha forjado ella sola. Y ya sobre esa estructura trabajo más en firme. Es decir, tratando de no desvirtuarla, sino tratando de apoyarla, ¿no? y de consolidarla, ¿no? Pero yo dejo que ella se construya sola. Tiene vida sola. Debe vivir sola. Debe respirar ella sola. ¿Sí? Si tú el novelista no debe ser un arquitecto. No debe ser un arquitecto que dice, estos planos y así hay que construir edificios. Se hacen los planos y a partir de ahí el edificio no. El edificio hay que irlo construyendo solo, porque tú eres el albañil también en la novela. Sí, sí. Es decir, eres el arquitecto y el albañil. Y es el albañil el que la debe hacer. A veces he comparado la escritura de una novela con un guiso. Sí, también. Que tienes que ir dejando que vaya cociendo el solo, ¿no? Y probarlo, de vez en cuando tienes que probarlo para ver cómo sabe, si le tienes que echar un poco más de sal o un poco más de... ¿no? Había un pastelero de Medina, bastante, digamos que es el más famoso de Medina, ¿no? De una que hace alfajores y eso, ya murió. Me dijo en una ocasión, bueno, ¿esto cuánta, no sé qué producto era, cuánta canela hay que echarle? Y decía él, lo que pida. Es decir, al guiso hay que echarle lo que te pida. Dice, bueno, pero eso, ¿cómo es? Bueno, pues haciéndolo, llega un momento en que tú ves si te lo está pidiendo, si te está pidiendo más o te está pidiendo menos, lo tiene que ser un poquito más, lo tiene que ser un poquito menos. Claro. Cuando yo he hablado de arquitectura, lo digo porque parece que nos desdecimos lo que he dicho, es lo que digo yo. Pero cuando hablo de arquitectura es ya cuando la novela está construida, ya está escrita, el lector ve cómo está construida la novela, pero a posteriori, no a anteriores, no con anterioridad. Bueno, ya que ha surgido el tema del Capitán Roja, yo creo que con eso podríamos ir terminando un poquito el coloquio y luego, por supuesto, daros la palabra. Capitán Roja, traeríamos un poco lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó en Casas Viejas? Porque también es interesante saber qué es lo que pasó realmente, ¿no? Y yo creo que fue culpa de unos y de otros, tanto errores como de la derecha, que lo fueron, la propaganda eclesiástica, todo eso que tú cuentas, el periodística, los ultras, etcétera, pero también culpa de la izquierda, ¿no? Porque creo que la Besania no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. La gente mala existe en todas partes, ¿no? Yo creo que el ejemplo del Capitán Roja es un ejemplo magníficamente
que nos sirve de magnífico ejemplo de lo que fue los errores sucesivos y la maldad que hubo también en el planteamiento de esa aparente revolución campesina, que no era tal, ¿no? Y yo creo que tú ahí demuestras una solidaridad muy grande, porque este argumento en un mal novelista lo hubiera tratado de una forma demagógica, pero tú tienes un equilibrio exquisito, ¿no?, entre lo que fueron unos, el papel que jugaron unos, el papel que jugaron otros. Sí, es importante la figura del capitán Rojas porque dentro de la teoría del caos, sí, sabemos que pequeñas causas propician grandes efectos. Frente a la visión historicista clásica que dice que busca grandes causas para grandes efectos, ¿no? Pero a veces pequeñas causas provocan grandes efectos. Y yo creo que efectivamente el capitán Rojas, y si no Jesús me corregirá, que sabe más que yo de esto, yo creo que el capitán Rojas fue la pequeña causa que provocó un gran efecto. La situación estaba tan convulsa, tan hirviente, que cualquier cosa podía desequilibrar el sistema una chispa. hacia una vertiente o hacia otra. El capitán Rojas era un africanista que había estado en la guerra de África, pues arrasando poblados en Marruecos, sin ningún tipo de freno ni de control, porque las potencias colonizadoras de aquella época pues funcionaban así. Las de hoy puede que también, ¿no? Pero el capitán Rojas cuando pasa a la Guardia de Asalto y le encomiendan la misión de pacificar la revuelta de Casas Viejas, que ya estaba pacificada, prácticamente cuando él llega está pacificada, solamente queda el punto de resistencia de la choza de Casas Viejas, donde se han refugiado allí 4, pero con un poco de tiempo hubieran salido, no hacía falta quemar la choza ni ametrallarlos ni nada de eso, ¿no? Habían matado a un guardia, eso sí, ¿no? Habían matado a un guardia en la puerta de la choza y eso precipitó un poco los acontecimientos, pero yo creo que la situación estaba muy controlada. Por supuesto no hacía falta matar después, una vez que está ya resuelto el tema policialmente, matar a 12 inocentes, ¿no? No hace falta. Pero claro, además, el africanista con su mentalidad de arrasar, pues no vio mucha diferencia entre una cabila marroquí y Casas Viejas y la aldea de Casas Viejas. No vio mucha diferencia. Digo, esto es lo mismo y tengo que aplicar los mismos métodos. Lo que pasa es que luego tiene la actitud perversa de mentir descaradamente al gobierno. Lo que pasa es que la mentira que le ofrece al gobierno es la versión que al gobierno le interesa. Al gobierno le interesa que no haya pasado nada en Casas Viejas y se la cree. Y cuando Azaña en el Parlamento expone su versión, pues dice la versión de Rojas, porque es la versión de su jefe de policía que ha ido allí y le cuenta lo que ha pasado. Cuando se descubre la verdad, pues entonces a Azaña no le queda otra que dimitir, ¿no? O se descubre que ha matado a 2 inocentes. Esas son las situaciones históricas convulsas donde pequeñas causas, como es la actuación de un capitán de la Guardia de Asalto en una aldea en el culo del mundo, pues puede precipitar la caída de la República. Suceden cosas como esas. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que es hora de que habléis vosotros, si queréis preguntar algo. Por supuesto, Jesús. Por alusiones, ¿no? El personaje de Rojas es un personaje que merecería una tesis doctoral, ¿no? Pero para empezar, de psiquiatría. Sí, claro. De hecho, bueno, pues, hemos ido averiguando y sabiendo muchas cosas de él, de lo que ocurrió durante la guerra, después de la guerra. No sabemos finalmente dónde está ni siquiera enterrado, como tal. Él, cuando se habla mucho del tema africanista, ahí también hay un error de concepto. Él era de artillería, él no era de infantería. Y los que combatían y iban en las columnas de operaciones
y entraban en los poblados de las cávilas, donde era una guerra cruel, como son todas las guerras. He conocido algunas de las actuales, Bosnia, Líbano, Kosovo, Irak, etcétera, y hablo en televisión en la pantalla lo que está ocurriendo en Gaza, Israel y Ucrania. No hay ninguna guerra que no sea cruel, despiadada, miserable y maldita. Ahí de ello. Él era artillero y su participación cuando están las campañas de Marruecos es en unidades de artillería. Lo que hace es que cañonean, no son de las unidades de infantería que entran. El problema de este hombre, yo por lo que he hablado con gente de su entorno, descendientes de gente que la conoció, estamos con hombres con un perfil que hoy día con los controles que hay de selección del personal, nunca hubieran dado en la milicia. ¿Por qué? Porque en los test psicológicos era un hombre, aparte era un hombre alcohólico, era entre comillas, un putero, era un hombre que tenía una vida completamente desordenada en su vida personal, pero lo que pasa es que porque Artal también era un hombre que había estado en campañas de Marruecos. Hay varios oficiales que han estado en las campañas de Marruecos. Si el que manda la compañía, manda a los portugueses, ha sido Gregorio Artal, no hubiera pasado y hubiéramos tenido un caso Casas-Viejas. Hubiera sido uno más de los hechos iniciales. Hubo otros momentos... Sí, porque él, perdona Jesús, él le pone el mechero en la mano a Artal para que queme todo. Artal además, y Artal se niega. Y además Artal se niega, un chico joven, este era un hombre que estaba ya completamente, vamos... Era un hombre que además la prueba está como luego fue lo que ocurre, ¿no? Que hasta que hijo de Llano, que fue un bárbaro, un criminal, un represor tremendo, lo tiene que hacer detener, meter en la cárcel y hacer que lo condenen, porque es que la robó durante la guerra, cuando va con las prostitutas, un coche, ahí que encuentra por camino y los ganchos a la ordenanza que lo hace y se lo lleva y se lo quita, o sea, cuando va camino para Zaragoza y tal, o sea, era esa impunidad que había. Hay que digo que merecería también, aparte de una tesis doctoral y un psiquiatra, que sería interesante, ¿no? De hecho, una de las cosas que ellos pidieron a nivel de psiquiatría fue precisamente localizar documentos originales firmados por él, porque quisieron hacer un estudio grafológico sobre la personalidad. La mala suerte que la doctora, que en su momento me pidió eso, falleció poco después de cáncer y quedó el estudio sin saber, ¿no? Ahí de ello. Pero sí es cierto lo que dices, que es un personaje, evidentemente, en la novela da mucho juego, un personaje así, es maquiavélico, es tal, que luego se revista más de una cosa que es curiosa, que lo vemos a lo largo de la historia. Hay a veces que hay maquiavelos que se envuelven en la bandera del honor, de la justicia, de la verdad, con lo cual consiguen, hoy ya lo vemos también, o sea, esto es una sucesión de hechos constante, como hay gente que siendo realmente malas personas, que son elementos maquiavélicos, se envuelven en banderas de justicia, de honor, de tal, de paz, y entonces gente normal, que llevada de buenos sentimientos, comulga de repente con esos temas, ¿no? Fue una desgracia para la República, fue una desgracia para la propia Guardia de Asalto, que es el accidente histórico de la Policía Nacional, fue una desgracia para Casas-Viejas, fue una desgracia para Cádiz, fue una desgracia para todo el mundo, que precisamente de los 7 capitanes que había entonces, que recordar, eran 7 mandando compañías en Madrid, que eran compañías de reserva, lo que llaman ahora las UIP, las unidades de reserva que mandan a los grandes conflictos y tal, mandaron precisamente de todos, y mira los expedientes de todos en su día, y precisamente al mar de mente, al más tarde. Puedo contar una anécdota aquí en Petit comité, público, porque para que veamos cómo era el personaje este, cuando está aquí detenido, está en prisión y tiene que ir a las sesiones de juicio, que hay el teniente, asesino teniente de la Guardia Civil, que es Luis Salas Ríos. Un sobrino carnal, Luis muere, su padre fue asesinado en un pueblo de la sierra, pero Luis sobrevive a la guerra y muere siendo ya coronel en muchos años, con lo cual
pudo contar su experiencia de haber tratado a Rojas. Entonces, el teniente de la escolta que lleva a Rojas desde la prisión a las sesiones del juicio, en una de las ocasiones le dice: teniente, quiero, pues iba de uniforme, cosa que hoy día impensable, pues nos han acusado de reuniones de vuestro uniforme y tal. Pero bueno, hacía uso y abuso de todo eso. Vamos a parar un momento en esta venta que tengo que verme con una persona. Esa persona con la que tiene que verse es una mujer de la vida, con la cual tenía relación, tenía tal, demás, etc. Es que el individuo lo están juzgando por asesinato, porque además los dos inocentes fueron 12 asesinatos. Era gente que estaba desarmada, inyectada, esposada. De los 12, creo recordar de memoria que solo había uno que había tenido que ver algo con el asalto al ataque al cuartel de la Guardia Civil. Los demás estaban en su casa y fueron asesinados hábilmente, ¿no? Y este individuo, encima de estar preocupado por, Dios mío, la responsabilidad, el gobierno, limite, voy a aceptar y su preocupación era verse con una señora que era su amante, su querida, lo que fuera y tal, demás un rato para ver si tal, ¿no? O sea, es un personaje gallego que se llama una tesis de historia. Sí, luego está... Es un personaje que la literatura, tú es una obra no solo de historia, es una obra de literatura, habéis hablado de literatura todo el tiempo. Claro. Pero bueno, es un personaje que ha dado lugar a un montón de cosas. Por desgracia, hay muchos capitanes rojas en el mundo, pero ya sigue habiendo muchos. Bueno, uno de los últimos ejemplos fue Tejero, ¿no? Un poco, ¿no? Si a Tejero se le escapa un tiro en el memorable 23F, en el Parlamento, y le da a Suárez o le da a don Manuel Gutiérrez, por cierto que tengo una admiración extraordinaria, eso, yo lo traje aquí a la universidad, en el ciclo que hicimos sobre la transición, que lo organicé, vino Manuel Gutiérrez Mellado, vino Carrillo, vino Tarancón, vinieron todos. El único que no pude traer fue a Suárez, porque ya estaba malito. Pero que si a Tejero se le escapa un tiro de los muchos que dio al techo, le da a Manuel Gutiérrez Mellado y lo mata. No, el problema no fue Tejero que no disparó 2 veces al techo. El problema fueron los guardias civiles que iban con su fusil y dispararon ráfagas. Entonces, los que estábamos en aquel momento escuchando la votación en directo, sí, yo también. Y estamos escuchando la votación en directo en la radio, porque claro, la televisión no se unía en televisión constantemente y tal, además ahí, la impresión que sacamos es que estaban ametrallando los escaños. Yeah. Sí. O sea, fue lo que escuchar las ráfagas, es que lo que ha disparado después en el despacho, ¿no? Al techo, ¿no? Pero fue eso, en fin. Pero realmente el tema digo, que por desgracia sigue habiendo muchos capitanes rojas, por lo cual con el tiempo seguirá habiendo más novelas en manos de escritores. No, como personaje literario da mucho más juego que los buenos. Los personajes literarios malos dan mucho más juego que los buenos. El problema de los malos con la vida real es porque el que es malo, como por ejemplo Batman, la ficción tiene su literatura y tal demás ahí, ¿no? Pues el malo que está en las novelas de Batman, desde el primer momento todo el mundo sabe que es el malo. El problema es cuando el malo se envuelve en la bandera del honor, utiliza conceptos y valores de patria, de justicia, de tal. Y eso es el drama, además hoy día lo seguimos viendo, por desgracia, bueno, digamos ahí... Sí, pero es que el malo nunca es malo del todo, miserable, sino ¿no? que tiene momentos malos y momentos buenos, que no son tan malos, ¿no? Eso es lo que el hombre y la mujer, por supuesto, también no es unívoco, sino que es equívoco. Entonces, y eso lo refleja muy bien también Ramón en su novela, ¿no? Es decir, sí, yo a Rojas no lo machaco. Yo no lo machaco a Rojas en la novela. Es decir, yo no lo acuso a él de todo, claro, de lo que ocurre, claro, sino yo lo trato con cierta conmiseración, incluso, sí, ¿no? Solidaridad. Con cierta clemencia, ¿no? Es un enfermo mental. Efectivamente. Entonces, hay que comprenderlo. Claro. Sabemos. Claro. Es que cuando nosotros hablamos de seres humanos,
la palabra, o sea, el adjetivo humano está muy connotado positivamente. Es decir, cuando hablamos de humanidad y hablamos de seres humanos, parece que estamos dándole una connotación muy positiva, pero es que los malos también son humanos. Los perversos también son humanos. Sí, también entran en esa categoría de humanos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo que trato de evitar siempre en mis novelas es que no haya un enfoque moral. Que no haya un enfoque moral. No estigmatizas. No estigmatizas. Sí, no. Es decir, cada uno expone su punto de vista y trata de... Que el lector juzgue. Que el lector juzgue. Porque aquí aparecen las voces de los campesinos, con su problemática de explotación, de miseria, de hambre, de enfermedades, que viven en ese mundo y lo expresan. Pero también está el mundo de los terratenientes, claro. Y ellos también tienen su voz y exponen también su punto de vista. Y también es comprensible, es decir, Casas Viejas es una aldea que se construye con la mano de obra explotada y también se construye con la iniciativa de esta gente, de los terratenientes. Es decir, son ellos los que arriesgan, los que apuestan, los que ponen la ambición, que eso también es importante para el desarrollo de un pueblo. Porque... Sí, lo malo es el tratamiento que hace el terrateniente, el finquero, la explotación del obrero, pero tú dices, del campesino, pero es que en aquella época un terrateniente podía mantener la rentabilidad de sus tierras como no fuera explotando a la gente. Es decir, el modelo económico se impone siempre. El modelo económico se impone siempre sobre la moral, ¿no? Cuando asistimos en Cuba a la revolución del azúcar, de la industria del azúcar, ¿es posible que en aquella época en Cuba el modelo productivo del azúcar pudiese ser rentable sin mano esclava? No, realmente. Es que los modelos económicos, sí, el sistema económico está siempre sobre las personas. No podemos escapar de ahí así tan fácilmente, y menos juzgarlo moralmente. Es decir, es que lo hacen así porque son malos. Eso es muy simplista, ¿no? No lo hacen porque son malos, es que es el modelo el que impone el sistema. La revolución industrial... Estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Dice, bueno, 500 años después va a enjuiciar, ¿no? Un hecho, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso es revisionismo histórico, ¿no? Eso no debemos caer en ese error, ¿no? Entonces... Tú has indagado muy bien el filón de Casas Viejas, que realmente es un filón histórico, literario. Por cierto, yo he conocido indirectamente, conocí a Vicente Ballester, porque conocía a un hijo suyo, a Rafael Ballester, y él me contaba del padre, de la famosa novela suya, La ciudad del crimen, ¿no? De la novela de Vicente Ballester. Sí. Y bueno, Cádiz ha sido la provincia de Cádiz, un terreno muy fértil para el anarquismo. Sí, bueno, claro. Que eso también hay que tenerlo en cuenta en el origen de los hechos de Casas Viejas, por supuesto, también, ¿no? Claro, es que la CNT era el sindicato dominante, ¿no? La CNT FAI, ¿no? Era el sindicato dominante. La UGT no existía, y Comisiones Obreras era muchísimo menos, ¿no? La Comisiones Obreras de los años 50. Entonces los comunistas en aquella época, bueno, pues están los dictados electorales que hubo en las elecciones durante la República, que apenas había... Claro. En Cádiz no se presentó el Partido Comunista, por ejemplo. No había, ¿no? Bueno, el Partido Comunista sí se presentó. Pero no en las primeras elecciones. Y luego el líder es uno del Puerto Santa María, ¿no? Bueno, sí. es Ortega, que es el más Ortega. que fue fusilado junto con... También su mujer murió ahí fusilada, ¿no? Pero hay que pensar que entonces la CNT... FAI era, digamos, que el órgano político. La Federación Ibérica era el órgano político y el otro era el brazo sindical, que era la CNT, ¿no? Y la CNT tenía sobre cerca de los 2 millones de afiliados y la UGT prácticamente era 1 millón aproximadamente. Para que aquí, donde había latifundios, como ocurrió en Andalucía, tenía mucha fuerza. Porque en cambio en otros sitios, como Galicia, por ejemplo, donde están los minifundios, donde los tiernos, donde había mucho latifundio, donde había mucho obrero. Y zona industrial también. Mucho jornalero. En la zona industrial también. Jornalero, ¿no?
trabajabas por jornal. Y el día que trabajabas, cobrabas, que eran entonces, en aquella época, 4 o 5 pesetas por día si trabajabas. Por Si cierto, trabajabas 30 días, eran 140. Y si el terrateniente tú le habías puesto más bajano que no te contrataba, y tal, o sea, es que es... y por cierto, tú tienes una debilidad, creo yo, por María la Libertad. Claro, es que María es un personaje mágico Te para mí. encariñas, es que te encariñas con ese Es que María, yo no le pensaba dar todo el protagonismo que ha adquirido, ella se lo ha ganado, ella se lo ha ganado, porque ya, como te he dicho antes, de dejar que la novela fluya a su ritmo, María es una niña, una chica, una joven de 14, Una niña, 15 sí. años, que empieza a hablar y a mí me enamora. Es decir, yo la percibo como un personaje que me está hablando a mí, no como que yo estoy hablando por ella, sino que me está hablando a mí. Y de alguna forma está continuamente tirándome de la manga para decirme, escucha, que yo quiero decir más cosas, que yo tengo más cosas que contar, y la he dejado que cuente. Y ella, Bueno, eso ha sido ella un se ha acierto. ganado a pulso. Es un acierto. Uno de los personajes de la novela, ¿no? Un personaje es un acierto. Es un un acierto. personaje muy potente, con una personalidad arrasadora y... Sí, además haces muy bien en subrayar su parlamento en cursiva también. Sí, también. Sí, porque lo he puesto en cursiva para advertir al lector que no es que María lo esté escribiendo, sino que es una especie de intento, de ensayo de cómo María podría empezar a escribir su propia historia. Pero ella no puede escribirla porque María es analfabeta prácticamente. Es decir, María es una niña que se cría en el monte, con los abuelos carboneros. Y la relación con el abuelo es impresionante. Efectivamente, es muy bonita la relación con el abuelo. Pero María se cría en el monte, no sabe leer ni escribir. María, cuando va a algunas casas y ve las paredes blancas, las toca porque le parece algo fantasmal, ¿no? Que haya paredes que es blanca, ¿no? Porque ella está acostumbrada a ver las chozas del abuelo, ¿no? De pasto. O cuando abre un grifo y que salga agua de la pared, no se lo explica. Es decir, María es esa, ¿no? Una niña totalmente analfabeta, medio salvaje, ¿no? El buen salvaje, ¿no? El mito del buen salvaje. Sí. Pero después, cuando se apuntan sus tíos al sindicato y ella va y empieza a leer con Gallinito y empieza eso a ver las novelas, forman el club de lectura Amor y Armonía, es una cosa magnífica, ¿no? Es decir, que una gente en el campo, en una aldea perdida, forme un club de lectura. Pues parece que es un invento de hoy en día. ¿No? Es que tenemos un club de lectura en la biblioteca. Pero, había unas niñas que tenían un club de lectura que le pusieron Amor y Armonía, ¿no? Y María aprende a leer ahí, pero no sabe escribir. Es analfabeta prácticamente, ¿no? Pero la forma en que yo hago que ella hable son como tanteos suyos de cómo ella podría contar su propia historia si tuviese el manejo de la escritura. Pero es un personaje que a mí me enamoró. ¿Habrá una trilogía? Yo creo que sí. ¿Habrá una tercera? Sí. Centrada en ese universo, ¿no? Como dice Manolo. Centrada en ese universo, en esa época, en ese paisaje, sí. De hecho está escrita, ¿no? Aquí en pequeña, aquí que no se entere nadie. Está escrita. Lo que pasa es que hay que darle un poquito de margen de tiempo, pero la trilogía está. Sí. Además, la que no está es la que a mí me gusta más. Es la que más me gusta. La tercera, digamos. La tercera, sí. Que de entre las tres, si yo tuviera que decir cuál te gusta más, yo diría que es la que no se ha publicado todavía. Igual después para la gente dice, pero para mí. Y la han leído 2 personas más. Una persona que ha quedado, mi conejillo de Indias, ha quedado cautivado. y mi mujer, que también lo utilizo de conejillo de Indias, también me dice que es lo mejor que he escrito hasta el momento. Vaya. Es un anticipo que hago aquí, pero no sé. Está bien como aperitivo para la próxima reunión. Está bien terminar. ¿Para el año que viene ya? Vamos a ver. ¿Queréis? Sí, Bartolomé. Hombre, Bartolo es un gran conocedor de la novela. Incluso ha escrito sobre la novela. Un inciso antes de nada. Yo me he emocionado mucho, he comentado con amigos, María la Libertaria,
permitido engancharme mucho a ella, siempre me hacía interrupciones y la he disfrutado, me ha parecido una felicidad inmensa. A mí me parece una novela muy redonda porque se dan muchas cosas que es muy difícil que confluyan en una obra literaria. Son cosas que si una novela consigue solamente 2 o 3, ya es un novelón. Cosas como que se han dicho en casi todas. Primero, el núcleo es un mito con la fuerza de las viejas, pero yo le extendería más. Guerra, es un mito universal. El territorio y además ese amor por la etnografía que se ve, por ejemplo, esa sección que dedica al chacutlán, qué bonito, a los instrumentos campesinos, por supuesto, la verdad de los personajes, cómo se expresa cada uno, eso, pero los guardias civiles, cómo cada uno, qué verosimilitud tiene cada uno, qué sensación tiene el lector de que está asistiendo a la verdad. No es una novela de esto que uno se inventa, y no son cosas que existen. Por supuesto, la escritura que claro, para mí lo verdaderamente, la experiencia fulgurante de la novela para mí era la escritura. Eso efectivamente, me gusta mucho lo de novela mosaico, porque es verdad, digamos que hay un gran misterio. Yo sabía que existían algunos videos sobre casas viejas en internet que cuentan la historia, los documentales que se han hecho. No quería verlo porque quería mantener un poco en la neblina qué pasó con esa actitud. Y entonces, para sentir esa experiencia de que poco a poco, a base de esos mosaicos, cada uno de ellos tiene un paso más hacia la verdad. Y esa experiencia. Y en fin, voy terminando. Lo coral, esa coralidad que me recuerda a la regenta, esa capacidad de que una novela retrate toda la complejidad de un momento de la historia, una sociedad, de cómo la sociedad de un pueblo. Y por eso a mí me parece que es la gran novela, todavía no tenemos la gran novela de la guerra civil española en los pueblos de Andalucía. Y eso, como precisamente no solamente es el 33, sino que lo rodea, por momentos sentía la emoción de estar leyendo esa novela que recogía todo ese, bueno, por eso y por algunas cosas más, el espíritu de esta novela, un espíritu de una empatía, pero un poco explícita, que se ilumina, digo con el personaje su verdad, sin ganas, en fin, el lenguaje del tono. Me resulta impresionante cómo puedes tener una memoria para manejar todas esas cosas diversas y dosificarlas con esas cosas. Lo veo como una cosa sobrehumana. Bueno, pues yo estoy muy contento con él que haya hecho esa lectura. tú cierras, ¿no? Bueno, que no. eres el jefe. Darte las gracias y bueno, esperaba que hubiera más gente y más, pero bueno, el público es bastante selecto como para compensar Hombre. la calidad por la cantidad, ¿no? Creo, ¿no? Y agradecerte y ya no voy a estar de rector en tu tercera novela, pero seguro que la universidad te abre las puertas para presentarla como, ya digo al principio, egresado honorable de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. No estarás de rector, pero cambias la R por una L y estarás de lector. Eso. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Manolo, una pregunta.